saludo a todos los participantes en este curso. Yo soy la profesora Cristina González del Departamento de Matemática Física de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. Nos corresponde la presentación del curso GeoGebra como núcleo integrador en el proceso de enseñanza de las ciencias naturales y exactas, en el cual se pretende revelar cómo se modifica el tratamiento de las situaciones típicas de la enseñanza de la matemática con el uso de GeoGebra, y además mostrar la utilidad de este software dinámico en la modelación de problemas de las ciencias naturales desde la matemática. Se abordarán las siguientes temáticas: una primera introducción sobre las cuestiones generales de esta presentación, algunos elementos generales del software, las situaciones típicas y su tratamiento con GeoGebra y cómo utilizar GeoGebra para la modelación de contenidos de la matemática y las ciencias naturales. De forma tradicional, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, se ha presentado las figuras estáticas en situaciones y posiciones particulares que no dan la posibilidad de establecer regularidades más generales. Sin embargo, la introducción de formas dinámicas de trabajo con la utilización de diferentes software ha hecho posible la presentación de situaciones mucho más generales que permiten la identificación de regularidades y la formulación de conjeturas a partir de la posibilidad que brindan estas tecnologías para dinamizar estas presentaciones. GeoGebra es un software matemático e interactivo libre que se utiliza en colegios y universidades. Es un software de geometría dinámica y a la vez es un sistema algebraico computacional que tiene un sistema operativo multiplataforma que puede operar en Linux, en Windows, en Android y en otros sistemas. Y también se utiliza como aplicación web. Se presenta en 50 idiomas, entre los cuales se incluye nuestro idioma. Este software hace posible la determinación de lugares geométricos, específicamente su representación geométrica y analítica, obtener regularidades a partir del cumplimiento de determinadas premisas y la utilización de la movilidad para desarrollar la experimentación matemática, la comprobación de proposiciones matemáticas presentadas de manera deductiva, la visualización de situaciones geométricas muy difíciles de obtener por los métodos tradicionales, el establecimiento de relaciones y visualización simultánea de los objetos geométricos y su representación analítica, y la determinación de la cantidad de soluciones de un problema. En la primera situación típica a la que vamos a referirnos es la resolución de problemas. Esta constituye la base del enfoque metodológico del proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, tanto en el Sistema Nacional de Educación como en la formación de profesores de matemática. Mediante ella, los estudiantes se apropian de conocimientos y desarrollan habilidades generales y también habilidades particulares de esta ciencia. El trabajo con problemas también realiza un importante aporte a la formación de valores, pues brinda la posibilidad de analizar cuestiones económicas, ambientalistas y sociales. Pensamos que es de gran importancia analizar qué vamos a considerar por problema. Cuando hablamos de problema nos referimos a toda situación en la que hay un planteamiento inicial y una exigencia que obliga a transformarlo. Sin embargo, la vía de solución es desconocida y el estudiante está en condiciones de aplicar los saberes que se necesitan para esta transformación o es capaz de construirlos. Según esta definición, asumimos el trabajo con problemas para el tratamiento de las otras situaciones típicas de la enseñanza de la matemática, es decir, conceptos, teoremas y construcciones geométricas. En Cuba, la didáctica de la matemática establece para la resolución de problemas el programa heurístico general, que consta de 4 fases, que son la orientación hacia el problema, el trabajo en el problema, la solución del problema y la evaluación de la solución y la vía. Mostraremos ahora ejemplos relativos a las restantes situaciones típicas. Con relación a la elaboración de conceptos,
presentamos un ejemplo referido al ángulo entre una recta R y un plano éxilo. Este concepto corresponde a la geometría del espacio, pero constituye una ampliación del concepto de ángulo entre rectas que estudiaron los estudiantes en la geometría plana. Y en esta dirección debe estar dirigida la fase de orientación hacia el problema. La fase siguiente, el trabajo en el problema, se orienta hacia la reducción de un problema ya resuelto, es decir, determinar un plano que contenga la recta dada y en este plano aplicar la definición de ángulo entre dos rectas que ya es un problema resuelto por los estudiantes. Hasta el momento los estudiantes conocen cómo determinar el ángulo entre dos rectas. Esto lo estudiaron en la geometría plana y se retomó nuevamente en la geometría del espacio. Ahora se requiere elaborar una definición del concepto de ángulo, pero entre una recta y un plano. La orientación hacia el problema puede ir dirigida hacia este análisis. La fase siguiente de trabajo en el problema se orienta hacia la reducción de un problema ya resuelto, es decir, tratar de encontrar un plano que incluya los elementos que van a formar parte de este ángulo para poder elaborar la definición. Se selecciona un plano perpendicular al plano dado, que tiene como nombre Epsilon, y este nuevo plano lo vamos a denotar por Phi. Y determinamos la proyección sobre el plano Epsilon de la recta dada R. Estas dos rectas, tanto R como R1, que es su proyección sobre el plano Epsilon, están contenidas en este plano Phi y por tanto es posible determinar el ángulo entre ellas dos y se define el concepto de ángulo entre la recta R y el plano Epsilon como el ángulo que forma la recta R con su proyección sobre el plano Epsilon. Y esta es la solución del problema, puesto que con esto ya se tiene la definición buscada. La evaluación de la solución y de la vía, que es la cuarta fase del problema, se dirige hacia las posibilidades que brinda el software GeoGebra para poder ilustrar esta situación geométrica espacial que realmente es bastante difícil de poder observar en la manera tradicional. Con relación a la obtención de teoremas, vamos a analizar cómo obtener el teorema de Euler. Este teorema fue propuesto por Leonhard Euler en el año 1765 y plantea, dado un triángulo cualquiera que hemos denotado ADE, analice la relación de posición del circuncentro C, el baricentro B y el ortocentro H en un triángulo cualquiera. ¿En qué orden están situados? Determina la razón entre la distancia entre el ortocentro y el baricentro y entre el baricentro y el circuncentro. Y formule una proposición acerca de la regularidad observada. El problema consiste en determinar una relación entre el circuncentro, el baricentro y el ortocentro de un triángulo cualquiera. La orientación hacia el problema puede basarse en su valor histórico y en la reactivación de las definiciones de los conceptos que intervienen en esta construcción. Comenzamos representando el circuncentro, es decir, el punto de intersección de las mediatrices de los lados del triángulo, y a continuación ocultamos estas rectas para dejar únicamente el punto C. De la misma manera vamos a representar el baricentro, que es el punto de intersección de las medianas del triángulo. Para eso necesitamos representar los puntos medios de cada lado y los segmentos que tienen como extremos ese punto medio y el vértice opuesto.
y finalmente determinamos el punto de intersección de estas tres medianas y procedemos, como en el caso anterior, a ocultar todas estas construcciones auxiliares. Finalmente representamos el ultrocentro. Trazamos las tres alturas relativas a cada uno de los lados y su punto de intersección. Ya tenemos los tres puntos a los cuales se hace referencia en el ejercicio. Vamos a ver ahora si es posible trazar una recta que contenga a estos tres puntos. Trazamos la recta, por ejemplo, que pasa por el punto H y el punto C, y observamos que parece ser que el punto B está contenido en esta recta. Vamos entonces a determinar si eso es cierto, es decir, qué relación hay entre el punto B y la recta que acabamos de trazar. Bien, entonces comprobamos que el punto B está contenido en la recta Q, que esta sería nuestra primera conclusión. La otra pregunta que se hace en el problema es en qué orden aparecen estos puntos. Y fíjense que el baricentro queda entre el ortocentro y el circuncentro. Vamos a determinar entonces la razón entre los segmentos HB y BC. Lo primero que hacemos es determinar las longitudes de estos segmentos. Tenemos que la longitud del segmento HB y la longitud del segmento HC. Y calculamos la razón entre ellas. Es decir, que la razón entre el segmento HB y el segmento HC es igual a 2. Vamos entonces a utilizar el dinamismo que aporta este software para ver si realmente esta relación se mantiene. Fíjense que efectivamente se mantiene el orden en que aparecen los puntos, independientemente de el tipo de triángulo de que se trate, y también se mantiene la razón entre estos segmentos. Y con esto tenemos resuelto el problema. Las construcciones geométricas. Con relación a las construcciones geométricas, presentamos un problema de construcción que se resuelve por el método de los lugares geométricos y plantea ser una recta R y P un punto de esta recta, construir el conjunto de puntos que están a una distancia N de la recta R y a una distancia M del punto P, y analizar la cantidad de soluciones del problema. Bueno, hasta aquí llegamos a la primera parte del curso referida al tratamiento de las situaciones típicas de la enseñanza de la matemática con GeoGebra. Le damos la palabra ahora al doctor Yacer Martín, que va a continuar con el siguiente aspecto de las temáticas del curso. Buenas y bienvenidos. Corresponde ahora referirnos al trabajo en problemas de las ciencias naturales que se resuelven mediante la integración con la matemática, en particular mediante la modelación y GeoGebra. La creación de modelos favorece la comprensión, el análisis y la descripción de múltiples fenómenos y simplifica su estudio, pues constituye una representación abstracta, conceptual, gráfica o visual de ellos. La creación de un modelo requiere del conocimiento de muchas áreas, según el fenómeno que se quiera modelar y las herramientas que se quieran utilizar. Se necesita conocimientos y habilidades propias de ciencias como la matemática, la biología, la química, la física o la geografía, y herramientas del dibujo, el diseño o la informática. En esta parte del curso se trabajará en GeoGebra Clásico 6 para PC, con versiones análogas para teléfonos inteligentes o tabletas, a diferencia de lo anterior, en la que se utilizó GeoGebra Clásico 5 para PC. Para ilustrar la relación antes descrita, se seleccionó un fenómeno global relacionado con el clima que afecta al hombre y que constituye un problema presente en casi todos los currículos escolares del mundo desde diversas asignaturas: el cambio o crisis climática.
El cambio climático es la variación en el estado del sistema climático formado por las diferentes capas de la Tierra, que perdura durante periodos de tiempo suficientemente largos hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Es consecuencia del calentamiento global del planeta. Las causas que generan este cambio se pueden dividir en naturales y provocadas por el hombre. A estas últimas se le ha prestado especial atención de la comunidad científica por sus consecuencias en la vida del hombre, y a esto se refiere la actividad que se presenta como ejemplo. Para ello, tomamos la obra del profesor Arrhenius, quien predijo el calentamiento global y descubrió la relación funcional directa que existe entre la absorción de la luz infrarroja por la atmósfera y la temperatura promedio de la superficie de la Tierra, de manera que esta última se puede calcular por la ecuación que se presenta en la diapositiva. A partir de ahí, presentamos varios incisos. El primer inciso se trata de buscar determinar gráficamente la temperatura mínima y máxima de la Tierra según los niveles de absorción de la luz. En el segundo, es esa determinación gráfica hacerla mediante cálculo. El tercer inciso corresponde a convertir de Kelvin a grados Celsius cada uno de los valores que se obtuvieron con anterioridad. Y en el último inciso es buscar una función compuesta que permite entonces encontrar el grado Kelvin directamente. Lo primero que tiene que observar el estudiante es que los intervalos utilizados en el eje de las ordenadas no son equivalentes al eje de las abscisas. Por ello, lo primero es modificar la razón entre los ejes a la razón 1 es a 50, por ejemplo. Y para ello, en la vista gráfica, se le da clic derecho y aparece estas posibles razones. Bueno, se selecciona 1 es a 50 y después, mediante la herramienta desplazar vista gráfica, bueno, se organiza y se disminuye hasta obtener el intervalo deseado. Obsérvese cómo esta relación ya es suficiente para representar la función. Para escribir la función es importante percibir que el dominio es el intervalo desde 0 a 1, donde 0 significa la ausencia total de absorción de la luz y 1 la máxima absorción. Entonces es una función que no recorre todo el eje de las abscisas, sino solo desde 0 a 1, pues ese es su dominio. Entonces vamos a utilizar un comando muy importante, que es el comando condicional, que es si, y fíjense cómo aparece la opción si, condición entonces. Seleccionamos y la condición es que la variable esté entre 0 y 1. Así que escribimos 0 menor o igual que x menor o igual que 1, haciendo uso tanto del teclado de la computadora como del teclado que trae incorporado el GeoGebra. Y entonces escribimos la ecuación de la función. Damos Enter y fíjense cómo aparece representada la función. Entonces, a partir de esta representación, el estudiante va a buscar cuáles son los valores mínimo y máximo de temperaturas que corresponden a cuando la variable, la absorción es 0 o la absorción es 1. Y en este sentido
Hay dos posibilidades al menos de realizar el ejercicio. La primera posibilidad es mediante la vista de cálculo simbólico. Vamos al menú, buscamos vista y abrimos cálculo simbólico. Podemos cerrar ya el menú. Y en la primera fila que aparece, bueno, colocamos la función f. Podemos decir f, damos enter y ahí nos sale la ecuación tal cual como la habíamos representado en la vista algebraica. Si seleccionamos la función y después vamos a utilizar una herramienta que se denomina sustituye y que es precisamente la herramienta que se utiliza para realizar el cálculo del valor numérico de una expresión o en este caso de una función. Seleccionamos la herramienta y le asignamos el valor de x, que en el inicio, como habíamos expresado, es 0. Damos igual y bueno, aparece 255. Queremos saber ahora entonces cuál es el valor máximo, y el valor máximo se alcanza cuando x es igual a 1. Así que volvemos a escribir la ecuación y volvemos a buscar el valor numérico, que en este caso se alcanza cuando es 1. Y fíjense que es aproximadamente 303,25 Kelvin. Luego, existe otra vía sin necesidad de abrir la vista de cálculo simbólico, solo a partir de la representación gráfica, que es si insertamos un punto en la función, que es seleccionando la herramienta punto y seleccionando la función. Obsérvese cómo ese punto pertenece a la función o está determinado por la función, porque no se puede mover más allá de la función, y en la vista algebraica aparecen las coordenadas de ese punto. Entonces yo puedo llevar ese punto cuando x es igual a 0, y cuando x es igual a 0, fíjense que se obtiene entonces el valor mínimo de temperatura en Kelvin. Y si yo ese punto lo arrastro hacia cuando el valor de las abscisas es 1, obtengo entonces la temperatura 303,25 Kelvin, que constituye el valor máximo y está en correspondencia con lo que hicimos a partir de la vista de cálculo simbólico. El proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática se ha revolucionado con la integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo cual ha determinado la necesidad de desarrollar investigaciones en esta dirección. Se han utilizado disímiles software dinámicos para facilitar este proceso, entre los cuales se destaca GeoGebra por sus potencialidades para integrar las diferentes áreas de la matemática. El uso de este software ha introducido modificaciones en el tratamiento de los contenidos matemáticos en la escuela y en la formación de profesores, en especial en el tratamiento de las situaciones típicas de la enseñanza de la matemática. Además, ha permitido la integración con las ciencias naturales a partir de la modelación matemática de fenómenos, en los cuales las funciones tienen un rol fundamental. A continuación los convocamos a intercambiar dudas, criterios, sugerencias sobre los aspectos tratados para enriquecer el debate a través del chat.